Bendecido día del Señor para todos. Hoy vamos a hablar de un tema que considero que es muy importante, necesario para la vida de la iglesia, hasta diría que urgente. Todo cristiano cuando se convierte, lo primero que debe aprender es el Evangelio y lo segundo que debe aprender es el tema del que vamos a hablar, que es el irenismo reformado y la unidad de la iglesia. Allá por el año 1529, entre el 1 y el 4 de octubre de ese año, en la ciudad de Hesse, en Alemania, en el castillo de Marburgo, tuvo lugar una importantísima reunión entre los líderes de la Reforma. Varios reformadores se juntaron y destacaron dos figuras muy importantes: el reformador alemán Martín Lutero y el reformador suizo Ulrico Zwinglio. La reunión pasó a la historia conocida como el Coloquio de Marburgo o la Disputa de Marburgo, y fue una reunión que tuvo como objetivo lograr resolver algunas diferencias que había entre estos dos reformadores en asuntos teológicos y así poder avanzar sobre el desarrollo de una teología evangélica unida. Pero, contrario a lo que se esperaba, el Coloquio de Marburgo terminó con la fundación de las dos primeras denominaciones evangélicas, la luterana por un lado y la reformada por el otro. Ahora, lo curioso es que en realidad de los 15 temas que trataron, Lutero y Zwinglio estuvieron de acuerdo en 14. Solamente no estuvieron de acuerdo en el último tema, que tenía que ver con la Santa Cena. Al final de la reunión, Lutero concluyó diciendo: nuestro espíritu y vuestro espíritu no están en consonancia. Y así terminó esa reunión con una división en la Reforma. Al año siguiente, en 1530, en otra reunión, luteranos y reformados redactarían las dos primeras confesiones de la Iglesia evangélica. Los luteranos presentarían la Confesión de Augsburgo, los reformados su primera confesión reformada, que era la Confesión Tetrapolitana. Tanto en la redacción de esa confesión reformada como en el Coloquio de Marburgo hubo otras figuras importantes, y se destacó uno llamado Martín Bucero, un reformador que lo que más quería era la unidad de la iglesia, pero contrario a lo que él deseaba, fue muy mal comprendido por sus hermanos Lutero y Zwinglio. Lutero, de hecho, lo ofendió de diversas maneras y llegó a proferir contra él distintas ofensas. Una de ellas fue llamarlo canalla. Zwinglio, por su parte, no se quedó atrás y dijo en ese Coloquio de Marburgo, le dijo a Bucero que él era un zorro. No confiaban en él, sospechaban de él, pensaban que tenía malas intenciones. Pero lo cierto es que Martín Bucero fue un reformador que entendía que la iglesia debe estar unida, no a costa de la verdad, sino en base al Evangelio. Y él buscó preservar la unidad cristiana, precisamente fundamentándose en la verdad de la palabra de Dios y en el amor a los hermanos, el amor cristiano. Por eso hoy vamos a hablar de lo importante que es el irenismo reformado y la unidad de la Iglesia de Cristo. Vamos a leer un pasaje en el cual el Señor nos habla precisamente sobre la unidad. Un pasaje del Evangelio que es una oración hermosa que el Señor oró al Padre en la noche que fue entregado. Vamos a la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y tuyo lo mío, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Como vemos, esta oración hace un énfasis muy fuerte en la unidad. Cristo ora por todos nosotros, sus discípulos, para que seamos uno entre nosotros y con Él. Ahora, el contexto en el que se da esta oración es muy interesante porque se da en la última noche que el Señor pasa con sus discípulos. Y en esa última noche, según nos cuenta el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 en adelante, Cristo les dio una serie de enseñanzas, todas las cuales están relacionadas con temas que toca esta oración, sobre todo con la unidad del pueblo de Dios en Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 13, los versículos 12 al 17, Jesús lava los pies de sus discípulos y así les enseña humildad y servicio, elementos esenciales para la unidad de la iglesia. Cristo dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Más adelante, en ese mismo capítulo, Jesús da a sus discípulos el mandamiento que debe distinguir a la cristiandad, el mandamiento del amor fraternal. Y eso lo podemos leer en el capítulo 13, en los versículos 34 a 35. Allí el Señor nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es un amor sacrificial que imita el amor sacrificial de Cristo, y es un amor que da testimonio de la verdad del Evangelio. En el siguiente capítulo, en el capítulo 14, versículos 1 al 6, Jesús nos enseña que Él es el único camino al Padre y que quien conoce al Padre conoce al Hijo.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es fundamental entenderlo, porque si solamente hay un camino para reconciliarnos con Dios el Padre, todos nosotros vamos por ese camino. Todos nosotros estamos caminando por el mismo sendero que es Cristo. Eso nos unifica en el Señor. Enseguida, en los versículos 7 al 9, Cristo nos enseña la unidad que hay en Dios, quien es trino, y comienza hablando de la unidad entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son uno. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? El Padre y el Hijo son uno, y conocemos al Padre por medio del Hijo. Unos versículos más adelante, en los versículos 16 al 23, se nos habla de la promesa del Espíritu Santo, el cual morará en nosotros. Y eso no es otra cosa sino que la garantía de que Dios estará unido a su pueblo, porque Dios morará en nosotros. Juan 14, 16 al 23. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, unidad con Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo? Por medio de la presencia del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Y en el capítulo 15, Cristo nos da una hermosa lección sobre la unidad de la iglesia en Cristo, cómo los discípulos están unidos a Cristo, quien es la verdadera vid. Juan 15, 1 al 5 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los discípulos están unidos a Cristo, su fuente de vida. Y si un cristiano da fruto en la vida cristiana, es porque está unido a Cristo. Y es así como llegamos al capítulo 17, en la cual encontramos esta oración sacerdotal de Jesús, la cual habla también de la unidad. Una oración en la que el Señor pide por la unidad de su pueblo. Este sermón lo vamos a dividir en tres partes en realidad. Una primera parte consiste en analizar las 4 peticiones del Señor en su oración sacerdotal. Luego hablaremos de cuál es la base fundamental de nuestra unión. Y por último, derivaremos algunas aplicaciones prácticas que nacen de la verdad de esta doctrina de la unidad de la Iglesia en Cristo.
Veamos entonces las 4 peticiones que el Señor hace en esta oración. Primero, Él pide que el Padre se glorifique en Cristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El propósito del Hijo a lo largo de toda su vida fue glorificar al Padre. La razón por la que viene a dar su vida en la cruz no es solamente para rescatar a los escogidos de Dios, a estos pecadores, sino que sobre todo quiere reivindicar la gloria de Dios. Como nos enseña la Biblia, nosotros con nuestros pecados hemos insultado, ofendido, vituperado la gloria de Dios. Hemos ofendido su honor, hemos insultado el nombre del Señor. Pero Dios, en su infinita misericordia, se compadeció de nosotros y nos rescató. Nos perdonó, nos lavó, nos santificó y nos adoptó y nos hizo sus hijos. Pero como dicen los profetas, lo hizo por amor de su nombre. No es que Él vio algo especial en nosotros y dijo: no quiero perderme de esta persona. No, Él lo hizo por amor a su nombre, para que su nombre no quede humillado entre las naciones. Lo hizo para su gloria. Y el Hijo va a la cruz principalmente para dar gloria a Dios en esta obra de rescate. Y esto es fundamental porque así como el Hijo de Dios busca glorificar al Padre Celestial, de la misma manera los hijos adoptivos del Señor, todos nosotros, debemos vivir para buscar la gloria de Dios, para rendirle honor y pleitesía a Él. Nuestra unión con el Señor nos lleva a eso, a ser imitadores de Cristo, a glorificar al Padre. Por eso el Señor arranca con esta petición, que el Padre glorifique al Hijo, así como el Hijo glorifica al Padre. Su segunda petición es que los discípulos sean uno en Cristo. Y esta idea se repite a lo largo de toda esta oración. Y ustedes saben que cuando en la Biblia se repite mucho una idea es porque esa idea es de suma importancia. En el versículo 11 el Señor arranca diciendo: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. En los versículos 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, los 12 apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, los futuros cristianos. Está orando por todos ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué pide por nosotros? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, en la primera parte dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cristo en nosotros, el Padre en Cristo. Una unidad completa. Él ruega que seamos uno en Cristo, uno entre nosotros y uno con Él. Su tercera petición es que los discípulos participen gozosamente de la gloria y del amor del Dios Trino. Y eso lo vemos también enfatizado 2 veces en esta oración. Primero en el versículo 22 y luego en el versículo 26. En el 22 leemos: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué dice el catecismo de Westminster y todos los demás catecismos sobre cuál es el propósito de la vida del creyente? Que glorifiquemos a Dios y nos deleitemos en ello. Dios, nuestro Señor y Salvador, quiere que seamos partícipes de su gloria. Quiere que tengamos parte en ello y disfrutemos de la gloria de Dios. Pero no solo de su gloria, sino también del amor que hay en Dios, en el Dios Trinitario. Así lo dice el versículo 26.
Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Él quiere que seamos partícipes del amor que tiene Dios en sí mismo. Quiere que tengamos comunión con Él. Una relación de amor. Y si lo pensamos bien, justamente las Escrituras nos enseñan que el amor es justamente el vínculo perfecto. Y el gran mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y así también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ven la conexión? Y por último, la cuarta petición del Señor es que nuestra unión en Cristo sea para testimonio al mundo, para que el mundo conozca al Hijo y así tenga vida eterna. Y esta idea se repite varias veces en esta oración. En el versículo 18, por ejemplo, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cristo fue enviado para dar testimonio del Padre y para reconciliarnos con Él. Y ahora envía a sus discípulos en una gran comisión para proclamar el Evangelio, para que las personas conozcan al Señor, lleguen al conocimiento de la verdad, vengan en arrepentimiento y fe a Jesucristo y tengan la vida eterna. Más adelante en los versículos 20 al 21 dice: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Con qué fin Cristo nos envía a proclamar el Evangelio? Para que el mundo crea que Él fue enviado a salvar a su pueblo. El versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De nuevo, cuando el mundo ve la unidad de su pueblo, ve cómo los hermanos en Cristo se aman unos a otros y son unidos, pueden ver que verdaderamente son enviados de Dios, que realmente Cristo ha obrado en sus vidas, y que entonces Cristo verdaderamente fue enviado por Dios el Padre, que verdaderamente es el Salvador, que el Evangelio es verdad. Versículos 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Se repite mucho esta palabra conocer. El mundo no conoce a Dios, pero Dios se ha dado a conocer a su pueblo. Y esto debemos conectarlo con las palabras con las que empieza esta oración. En los versículos 1 al 3, el Señor pide que el Hijo sea glorificado por el Padre, así como el Padre es glorificado por el Hijo. Porque el Padre le ha dado al Hijo la potestad de dar vida eterna a los que le han dado. Y en el versículo 3 el Señor explica: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y hay una conexión con lo que vino antes en el capítulo 13. En los versículos 34 a 35, el amor que debe primar en los hermanos es un amor que imita el amor de Cristo por su pueblo, un amor sacrificial. Y cuando el mundo ve ese amor, el mundo sabe que los cristianos verdaderamente son discípulos de Cristo, que son auténticos discípulos de Cristo. Y por lo tanto, ven a Cristo reflejado en ellos. Ven el amor de Cristo en la vida de estos creyentes. Así como ver al Hijo es ver al Padre, ver a un cristiano es ver a Cristo.
De hecho, esa es la razón por la cual en la iglesia primitiva se llamó cristianos a los cristianos, porque eran discípulos de Cristo que reflejaban a Cristo, eran como pequeños Cristos. Dios quiere que su pueblo sea uno y que haya amor y unidad en su pueblo, porque de esa manera el mundo puede ver que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador. La gente ve el Evangelio en esas vidas transformadas, y esas vidas transformadas se hacen evidentes cuando hay unidad en la diversidad. Cuando personas de orígenes distintos, personas que naturalmente nunca se reunirían, tienen comunión unos con otros. Esas son las 4 peticiones del Señor. Él pide por la unidad de su pueblo. Ahora, ¿cuál es la base fundamental de nuestra unión? ¿Cómo es posible esa unión? ¿Cómo se logra? Pues tiene que haber un esfuerzo, un involucramiento, un compromiso por parte de los creyentes. Pero el fundamento, la base que hace posible que esta unidad sea real, no es ese esfuerzo, ese compromiso del creyente, sino que es la misma naturaleza de Dios. Es la comunión de la Trinidad. Y en esta oración está muy notable. El Hijo pide que el Padre glorifique al Hijo, así como el Hijo glorifica al Padre. El Hijo pide que los discípulos estén unidos a Cristo, así como Cristo está unido al Padre. Él viene enseñándole a sus discípulos que morará el Padre y el Hijo en los creyentes por medio de la persona del Espíritu Santo. Él pide que los creyentes participen del amor que hay en la Trinidad. Nosotros, los cristianos, adoramos a un solo Dios, porque eso es lo que enseña la Biblia, pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña que Dios se ha revelado en 3 personas. 3 personas que son un solo Dios, un Dios en 3 personas. No son 3 dioses, es un solo Dios. Este misterio de la Trinidad nos habla de la unidad que hay en Dios. De hecho, la palabra Trinidad significa la unidad de 3, la unión de 3. Dios es uno y único, y hay una comunión en Él. Él es una comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 concuerdan. No hay rivalidad entre ellos. No hay diferencia entre ellos. Están unidos en perfecta unidad. Así lo expresa el credo atanasiano, un credo antiguo de la Iglesia, cuando explica la Trinidad. Dice el credo atanasiano: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda, perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, sin confundir las personas, ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la persona del Hijo, y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así es el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son 3 eternos, sino un solo eterno. Como también no son 3 incomprensibles, ni 3 increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son 3 omnipotentes, sino uno omnipotente. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son 3 dioses, sino un solo Dios.
Así también Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado ni engendrado. El Espíritu Santo es del Padre, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Hay una comunión perfecta en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es en base a esa unidad que es posible la unidad en la iglesia. Porque Dios es uno, la iglesia es una. Porque Dios es uno, nosotros somos uno, en Él y con Él. Pero también hay otro aspecto en que la unidad es posible y que es hecha por Dios. Y es el caso de la unión hipostática, que es básicamente la unión de las dos naturalezas de Cristo, el Verbo encarnado, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cristo no es un semidios, mitad hombre, mitad Dios, sino que es completamente Dios y completamente hombre, verdadero Dios, de verdadero Dios y verdadero hombre. Y el credo atanasiano continúa diciendo al hablar de la persona de Cristo: además es necesario para la salvación eterna que también se crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la substancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la substancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo, uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios, uno totalmente, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona. Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. El que padeció por nuestra salvación, descendió al infierno, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Cristo es el modelo de una perfecta unidad. En su persona, Dios y hombre son uno. Y porque Cristo es uno, nosotros podemos ser uno por medio de Él con el Señor nuestro Dios, el Padre. Esto hace que podamos entender cómo es la unión entre Cristo y su iglesia. Y quizás una de las metáforas más conocidas y más sublimes es la que usa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32, donde nos habla de la unión entre Cristo y su iglesia como similar a la unión entre un hombre y su esposa. El matrimonio es metáfora de la unión de Cristo con su iglesia. Son dos personas distintas, con trayectorias de vida distintas, pero que por la gracia de Dios pueden ser uno.
y por razones obvias vengo reflexionando mucho en esto, sobre todo en cómo el matrimonio es un pacto y cómo el pacto matrimonial es también un reflejo del pacto entre Dios y su pueblo. Dios se une a su pueblo y se relaciona con él por medio de pactos a lo largo de la historia de la Biblia. Y el pacto matrimonial es un reflejo también de esa unión entre Dios y su pueblo por medio de su pacto en Cristo. Y es realmente bienaventurado aquel que reflexiona en estas cosas para entender más cómo es la unión entre Dios y su iglesia y por ende cómo debe ser la unión de la iglesia. Porque así como Cristo ama a su iglesia y da su vida por ella, Él desea que cada creyente ame a su hermano y dé su vida por su hermano. Entonces veamos ahora algunas aplicaciones derivadas de la verdad de esta doctrina de la unidad de la iglesia y cómo podemos llegar a ser irénicos, es decir, buscar la paz y la unidad en la iglesia de Cristo. A la luz de lo que hemos visto en su palabra, entendemos que estamos unidos por la verdad revelada. La unidad no depende tanto de nuestros esfuerzos, aunque debemos esforzarnos por mantener la unidad de la iglesia, pero realmente estamos unidos por la verdad, no a costa de la verdad. En su oración el Señor dice que pide que seamos uno, pero también pide que seamos santificados en su verdad, y su palabra es la verdad. Y nos dice que Él se ha dado a conocer a su pueblo, para que su pueblo pueda ser uno con Él. Entonces nuestra unidad depende de la verdad revelada en su palabra. En otros pasajes esto queda mucho más evidente. Vamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 6, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está hablando de irenismo. Guardar la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una fe. A veces cuando se habla de la fe, no solamente se habla de la fe como creer, sino que en algunos casos, como en este pasaje, cuando se habla de la fe se refiere a la doctrina. Entonces está hablando de una doctrina en común, la sana doctrina, una fe. Estamos unidos por una fe que todos profesamos. Todos confesamos un Dios, todos confesamos que ese Dios es eterno y creador, todos confesamos que Cristo es Dios, que se hizo carne y murió en la cruz y resucitó y juzgará a vivos y a muertos. Una fe que todo su pueblo confiesa. Estamos unidos por la verdad. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero además, más adelante, en los versículos 11 al 16, enfatiza que esa unidad depende de esa verdad enseñada. Versículos 11 al 16 dicen: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, constituyó maestros de la palabra. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, por distintas enseñanzas falsas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Estamos unidos en la verdad y debemos fomentar la unidad de la Iglesia de Cristo fundamentándonos en la verdad. Algo acertado que dijo Lutero en cierta ocasión fue que es necesario estar divididos por la verdad y no unidos en el error. Y eso nos debe llevar a pensar que lo que hace a la unión verdadera de la Iglesia es la verdad de la palabra de Dios. En estos tiempos que no se entiende muy bien esto, se escucha la frase, no hablemos de doctrina porque la doctrina divide. El tema es que la Biblia enseña que la doctrina tiene que dividir para así promover la verdadera iglesia, la verdadera unidad en la iglesia. Debemos entender lo importante que es esto. Debemos estar unidos por la verdad, no a costa de la verdad. Ahora, si solo hay un Dios que es uno, una Trinidad, y porque hay un Dios, nosotros somos uno, entonces debemos entender que solo hay una iglesia que está dispersa por el mundo y se expresa y se materializa en distintas denominaciones, pero es una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y esta es una verdad que los primeros cristianos la entendían. Entendían que mientras estuviesen unidos en la verdad, eran una sola iglesia. Y no estaban unidos con los herejes. No había mezcla. Se preservaba la sana doctrina. Y entendían que podía haber quizás diferencias de idioma, de cultura, y que la forma en que una iglesia se expresaba en un país podía ser distinto debido a cuestiones culturales. Entendían que había judíos convertidos a Cristo y gentiles convertidos a Cristo, y aún así podía haber comunión entre ellos. Entendían que podía haber hermanos más maduros y menos maduros, y aún así podía haber unidad entre ellos. Entendían que la iglesia es una, y que en esa unidad hay diversidad, y que en la diversidad hay unidad. Y esto lo confesaron, a tal punto que formó parte de los primeros credos de la iglesia. Credos que resumen las verdades fundamentales del cristianismo. Y todas las iglesias cristianas confiesan estas verdades. Y si alguna comunidad se dice iglesia cristiana y no confiesa estas verdades fundamentales, no es una iglesia cristiana. ¿Y qué dice, por ejemplo, el credo niceno-constantinopolitano? Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. No hay distintas iglesias. Y el apóstol Pablo en los Corintios lo deja muy claro. No es que está la iglesia de Pedro, la iglesia de Pablo, la iglesia de Apolos. Hay una iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia es una. Puede haber diversidad en ella, pero sigue siendo una y la misma iglesia. Y esa iglesia es santa, ha sido apartada por Dios, comprada por precio de sangre, para que le demos gloria a Él, para que disfrutemos de su amor, como oró el Señor. Es una y santa. Es católica porque es universal. Estamos dispersos por todo el mundo. Y en este mismo momento, en este día del Señor, en todo el mundo tenemos hermanos que se están reuniendo para celebrar la palabra de Dios, para adorar al Señor, para celebrar la Santa Cena, que no es otra cosa que la Santa Comunión de los hermanos entre sí y con el Señor nuestro Dios.
en este mismo instante estamos unidos con nuestros hermanos en todo el mundo espiritualmente. La iglesia es una, santa y católica, y también es apostólica, porque la verdadera iglesia del Señor crece, nace y crece, dependiendo de la enseñanza, perseverando en la enseñanza de los apóstoles, en la sana doctrina. Como está escrito en Efesios 2:20, que la iglesia es edificada en el fundamento de los profetas y apóstoles, o sea, en la palabra de Dios revelada, cuya piedra angular es Jesucristo mismo. Y a la luz de esto, debemos entender la importancia y la necesidad de aprender a ser irénicos, es decir, de que necesitamos aprender a promover la paz y la unidad entre creyentes, porque eso nos va a llevar a velar por la comunión de la iglesia y por su pureza. A lo largo de las Escrituras encontramos muchos preceptos, y el Señor nos da un precepto que es el precepto de separarnos de los incrédulos. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 6, en los versículos 14 y 17, vemos esta idea muy claramente. No podemos estar unidos con el mundo, solamente podemos estar unidos con otros creyentes. Efesios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 17. No os unáis en yugo desigual con los pentecostales, con los presbiterianos. No, ya sé, con los luteranos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión que tienen en común, que tienen de unión? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y en el versículo 17 nos da la conclusión lógica. Por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El Señor nos ordena separarnos de los incrédulos. Ahora, esto no significa que vivamos como los Amish, medio que aislados en comunidades, aunque está bueno, pero no habla de eso. Habla de que simplemente no podemos tener comunión con el pecado y con el mundo incrédulo. La verdadera comunión la pueden tener solamente entre creyentes. No nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Es un precepto del Señor. Pero tengamos cuidado, porque no sea que, queriendo preservar la pureza de la iglesia, atentemos contra un hermano, porque somos prontos para juzgar. Recordemos que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Puede pasar que por no hacer las preguntas correctas, en el momento adecuado, a las personas correctas, lleguemos a conclusiones indebidas, tomemos medidas rápidas y terminemos actuando en contra de un hermano en la fe, por incomprensión. ¿Y qué pasa cuando actuamos así? Cuando atentamos contra un hermano. Básicamente estamos atentando contra la unidad de la iglesia de Cristo. Y cuando atentamos contra el cuerpo de Cristo, nos metemos con Cristo. ¿Y qué dice el Señor para esas personas que se meten con su pueblo? Zacarías capítulo 2, versículo 8. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. El pueblo de Israel había vuelto del exilio, había sido víctima de la guerra
y de los ataques de los babilonios, de la invasión. Había habido muerte, hambruna, un montón de atrocidades, crímenes de guerra básicamente. Y sí, había sido fruto del pecado de Israel. El Señor los estaba disciplinando, pero la forma en que actuaron los babilonios fue pecaminosa. Y Dios dijo: se metieron con mi pueblo, van a ser juzgados. Esto no va a quedar impune. El que toca al pueblo de Dios toca a la niña de su ojo. La niña del ojo es el iris. Básicamente está diciendo, es como el que atacó a un miembro del pueblo de Dios, básicamente le metió un piquete de ojos a Dios. Dios se va a defender su cuerpo. Ahora imagínense si de pronto es un cristiano atentando contra otro cristiano. Se está metiendo con Dios, con su propio Padre. Pero además, las implicancias que esto tiene son tremendas, porque ¿qué nos deja pensar si un cristiano atenta contra otro cristiano? Veamos la respuesta en el Apóstol del Amor, que escribió 1 de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, cuando yo no amo a mi hermano, cuando yo no soy irénico, no busco la paz y la unidad y la reconciliación con mi hermano, no estoy amando a mi hermano. Y eso me puede llevar a cuestionar, me tiene que llevar a pensar una de dos cosas. O realmente no amo a Dios, por lo tanto no soy salvo, como dice acá, o tal vez no he entendido del todo lo que implica el Evangelio. Y tal vez sí soy salvo, pero todavía tengo que madurar algunas cosas. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Debemos buscar y promover la unidad, el amor, la paz entre hermanos. Porque además, este es un mandamiento del Señor, y lo que el Señor ha ordenado debe obedecerse. Si a Jesús lo llamamos Señor, debemos obedecerlo. Veamos el precepto de preservar la unidad de la Iglesia de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Este precepto es muy importante, se repite a lo largo de toda la Escritura. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Más adelante en Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Filipenses 2, 1 y 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, unidos, sintiendo una misma cosa. Leamos un poco más. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo que sigue es el ejemplo sacrificial del amor de Cristo. Es un precepto del Señor que preservemos la unidad de la iglesia. Y esto tiene repercusiones muy grandes.
Porque no estamos hablando solamente de la unidad dentro de la iglesia local, sino de la unidad de toda la iglesia de Cristo dispersa por el mundo. Esa iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Tengamos cuidado con no saber tener comunión con nuestros hermanos de otras denominaciones o de otras congregaciones, porque la división que no nace de mantener la pureza de la iglesia, esa división que no es resultado de, bueno, ellos no enseñan sana doctrina y nosotros sí, esa división que no nace de ahí es pecado, y es un pecado muy grave. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cualidades, todas las cuales ayudan a fomentar y a hacer posible la unidad y la paz de la iglesia. Nos ayudan a ser irénicos, pacifistas. Y en ese pasaje de Gálatas donde se menciona el fruto del Espíritu, también se nos dice cuáles son las obras de la carne. Y la división, las contiendas, son obras de la carne. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y ahora lo que sigue: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Todo tiene que ver con división. Y sigue diciendo otras obras de la carne: borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta palabra que acá en esta versión aparece como herejías, también se le puede traducir como sectarismos. Y hay que entender que a veces los herejes se tienen una característica. A veces las herejías se dan por falsa doctrina, pero hay otras veces que la herejía se da no por doctrina, sino por una lucha de egos. Obviamente se lo maquilla de doctrina para que no sea tan evidente el pecado. De hecho, la palabra herejía significa división. Por eso a veces se lo traduce también como sectarismo. Porque es una actitud también, una actitud del corazón. Si somos sectarios, si somos promotores de división por una cuestión de egos, por una cuestión de orgullo, por una cuestión de terquedad, por una diversidad de pecados. Si la herejía es por falsa doctrina, está perfecto que haya división. Como ya lo hemos leído, no podemos estar en yugo desigual con los incrédulos. Pero cuando la doctrina es la misma, ¿qué sentido tiene la división? Ninguno. Es un absurdo. Es un ridículo. Y de hecho es un mal testimonio para el mundo. El mundo ve eso y dice, qué ridículo. Y en esto tenemos que hacer una autocrítica, porque es muy fácil apuntar el pecado hacia afuera, pero rara vez los evangélicos hacemos autocrítica, y la tenemos que hacer. Porque lo cierto es que los evangélicos hemos pecado de sectarismo, o sea, de herejes. Y no lo digo por la existencia de denominaciones, porque a veces la existencia de denominaciones se da por diferencias en temas menores, donde puede haber diferencia. Hay una diversidad en la unidad y una unidad en la diversidad. Hay un grado de heterogeneidad que está permitido en la iglesia. Por ejemplo, los apóstoles no estaban de acuerdo en todo, y ya vamos a ver un ejemplo de eso. Pero en lo esencial sí estaban de acuerdo. Entonces, a veces la existencia de denominaciones
Es más un síntoma de unidad en la diversidad y no tanto de división. Pero a veces no ese es el caso. Por dar un ejemplo, solamente en Estados Unidos, y no voy a contar porque no me he fijado cómo es en el mundo entero, pero solamente en Estados Unidos, la denominación bautista está dividida en más de 60 denominaciones bautistas. Es raro. O sea, hay 60 denominaciones bautistas, o más de 60 denominaciones bautistas, solamente en Estados Unidos. Están divididos. Ahora, lo más gracioso es que todas creen exactamente lo mismo. Y uno dice, ¿por qué se dividieron? Por tonterías, por orgullo. Y el mundo ve eso y dice, qué ridículo. No obstante, Dios en su gran misericordia usa a los bautistas en Estados Unidos. Dios usó a Sansón, a pesar de que había pecado alevosamente, y aún siendo humillado, en el último momento usó a Sansón, y Sansón terminó cumpliendo el propósito por el que había venido, que era iniciar la liberación del pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Y en su muerte terminó matando a más filisteos que en toda su vida. Dios lo usó, pero la Biblia dice que también pecó. O sea, Sansón pecó y aún así Dios en su misericordia lo usó. Y de la misma manera, a estas más de 60 denominaciones bautistas en Estados Unidos, Dios las usa, pero están en pecado. Y no sé cuántas más hay en el mundo en cuanto a denominaciones bautistas. Solamente en Estados Unidos más de 60. Están en pecado todas. Dios las usa en su misericordia, pero hay que arrepentirse. Los evangélicos en general tendemos a la división. Lutero y Zwinglio, de acuerdo en 14 cosas. En el último punto no estaban de acuerdo. Y de hecho Martín Bucero dijo, pero muchachos, los dos están diciendo exactamente lo mismo, pero con distintas palabras. No estamos en el mismo espíritu. Y vos, Bucero, sos un canalla y un zorro. Lutero fue un gran hombre de Dios y Dios lo usó poderosamente. Zwinglio lo mismo, pero se equivocaron y pecaron en eso. Y saben que muchos historiadores y teólogos dicen que quizás si en esa reunión no hubiese sido liderada por Lutero y Zwinglio, sino por Melanchthon del lado luterano y Bucero del lado reformado, probablemente el resultado hubiese sido distinto, hubiesen sido mucho más unidos, porque más adelante trabajaron juntos estos dos hombres, Melanchthon y Bucero. Y uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiesen llegado a la unidad? ¿Saben qué hubiese pasado? La Iglesia y el movimiento de la Reforma hubiese avanzado mucho, hubiese tenido un impacto mucho mayor en toda Europa y en todo el mundo, de hecho. Porque ¿qué pasó en esa época, mientras tanto? La Contrarreforma. Y en España, como fruto de la Contrarreforma, nacen los jesuitas, defensores del romanismo, y trabajaron mucho en todo el mundo, en especial en Latinoamérica. Y se enfrentaron mucho a los reformadores en distintos debates, y ganaron los debates. Pero si los reformadores hubiesen estado unidos, como Dios manda, la historia hubiese sido distinta. Y no creo que sea especulación mía, porque Cristo lo dice, serán uno y el mundo sabrá que tú me enviaste. Cristo lo dice. Pero a causa de su pecado, esa unidad no fue llevada a cabo en ese momento a la perfección. Y ese pecado lo repetimos históricamente una y otra y otra y otra vez. Y los evangélicos debemos arrepentirnos de este pecado. Debemos entender que debemos estar unidos en la verdad. Y eso significa que hay asuntos en los que podemos estar en desacuerdo. Richard Baxter, un puritano, decía una frase: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todo, amor. Eso resume perfectamente el espíritu irénico, lo que enseña la Escritura sobre la unidad de la Iglesia y el buscar la paz de la Iglesia. Ahora, ¿esta unidad es posible o es una utopía inalcanzable? Es posible. A lo largo de la historia se dio. Lo vemos en la Biblia y también en
los demás hechos históricos. Muy temprano en la historia de la Iglesia, años 150 más o menos después de Cristo, hubo una controversia entre Policarpo de Esmirna y Aniceto de Roma. Policarpo, discípulo de Juan; Aniceto, discípulo de Pedro y Pablo. ¿Y sobre qué estaban discutiendo? Sobre la celebración de la Santa Cena. Se ve que fue un tema complicado a lo largo de la historia. Porque en este caso discutían sobre cuándo celebrarla. Las iglesias de Oriente, dirigidas por Policarpo y otros más, celebraban la Pascua, la Santa Cena, en el día de la Pascua judía, el 14 de Nisán, porque así lo habían aprendido de Juan. En Roma y en las demás iglesias de Occidente lo celebraban el primer domingo después del 14 de Nisán, haciendo previamente unos días de ayuno. ¿Por qué? Porque así lo habían aprendido de los apóstoles Pedro y Pablo. Y cuando se reunieron Policarpo y Aniceto dijeron: che, ¿por qué ustedes celebran distinto? Ahora, hicieron lo correcto, fueron y preguntaron a la persona correcta y hablaron. Es importante hablar. Y cada uno dio sus razones y dijeron: bueno, vos lo haces así porque así te lo enseñó el apóstol Juan, yo lo hago así porque así me lo enseñó el apóstol Pedro. No afecta a la doctrina fundamental, no hay herejía. No sabemos por qué Pedro y Pablo lo hacían distinto a Juan, pero bueno, llegamos a la conclusión de que cada iglesia celebre de la manera en que así fue enseñada por sus apóstoles. Mantuvieron la unidad en esa diversidad. Ahí vemos que no es que había una unidad perfecta en la iglesia primitiva, siempre hubo diversidad y al mismo tiempo hubo unidad fundamentada en la verdad. También vemos irenismo y amor fraternal en los padres de la iglesia metodista, John Wesley y George Whitefield, uno arminiano, el otro calvinista. En una ocasión le preguntaban a uno de ellos: esos que siguen al otro, creo que era a Wesley que le decían eso, esos que siguen a Whitefield, esos calvinistas, esos no van al cielo, ¿verdad? Esos están todos perdidos. Y Wesley responde: cuando yo muera, si es que yo muero antes, me gustaría que en mi funeral el sermón lo predique mi querido amigo y hermano George Whitefield. Y lo más gracioso es que al mismo tiempo le preguntaban a George Whitefield, los que estaban con él, a ver, ¿vos crees que a ese arminiano de John Wesley lo vas a cruzar en el cielo? Y Whitefield dijo: no creo que me lo cruce en el cielo, porque Wesley es tan temeroso de Dios, tan devoto, que él va a estar muy cerca de Dios, allá muy adelante. Yo voy a estar muy al fondo, perdido entre la multitud. No creo que lleguemos a cruzarnos. Él lo estimó como mayor a sí mismo, como dice Filipenses. Ahí vemos irenismo, vemos amor fraternal, vemos unidad de la iglesia, un espíritu conciliador. En 1817, en Prusia, surgió la Unión de Iglesias Evangélicas de Prusia. Básicamente es la Iglesia Luterana Reformada. El rey Frederick William III era luterano, pero sus convicciones se inclinaron más por la teología reformada, así que se hizo reformado. Luego se casó con una luterana y pasó que no podían tener comunión, no podían celebrar, no podían participar juntos de la Santa Comunión, de la Santa Cena, porque ella era luterana, él era reformado. Así que él dijo: esto es ridículo. Y ninguna de las autoridades eclesiales estaba dispuesta a dar una solución. Y él dijo: ya fue, soy cristiano, también tengo voz y voto en la iglesia, y soy el rey. Y hizo una serie de decretos, y unió a las dos iglesias. Quizás el error de él fue que asoció la unidad de la iglesia con lo institucional, pero tuvo algo muy acertado. Él dijo: es ridículo que dos cristianos, encima marido y mujer, no podamos participar juntos de la comunión porque ella es luterana y yo soy reformado. No tiene sentido. O sea, los dos somos cristianos, los dos predicamos el mismo evangelio.
De hecho, la comunión, la Santa Cena, es un perfecto símbolo de la unidad de la Iglesia y de nuestra unión con Cristo y con Dios. Y de hecho, Martín Bucero, este reformador irénico que buscó promover la paz y la unión entre luteranos y reformados, cuando redactó la Confesión Tetrapolitana, la primera confesión reformada, en el capítulo que habla de la Santa Cena, de la comunión, de la Eucaristía, él habla de la unión de la Iglesia, reflejada en la Santa Cena, y dice: nuestros eclesiásticos, con especial diligencia, alejan las mentes de nuestro pueblo tanto de toda contención como de toda investigación superflua y curiosa, y las conducen solo hacia lo que es provechoso y que fue valorado por Cristo nuestro Salvador, a saber, que alimentados por Él, vivamos en Él y por Él una vida santa y agradable a Dios, y por lo tanto eterna y bendita, ya que los que participamos de un solo pan en la Santa Cena, seamos entre nosotros un solo pan y un solo cuerpo. Él entendía la unidad de la Iglesia. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a celebrar la muerte y la resurrección de Cristo, pero también vamos a celebrar nuestra unión con Cristo y nuestra unión en Cristo con nuestros hermanos dispersos por el mundo. Debemos aprender a ser irénicos, es decir, a tener este espíritu irénico que busca promover la paz y la unidad entre los hermanos, siempre basados en la pureza de la palabra de Dios, la verdad revelada. Oremos. Amado Padre, misericordioso, que te has compadecido a nosotros y nos has salvado, y nos has reconciliado y unido a ti por medio de Cristo, y has venido a morar en nosotros con el Hijo, en la persona del Espíritu Santo, que mora en nosotros. En esa perfecta unidad, nos has hecho partícipes de tu comunión en la Trinidad, partícipes de tu gloria y de tu amor, y nos has llamado a ser uno, así como tú eres uno. Padre, ayúdanos a ser uno, obra en nuestros corazones, para que verdaderamente seamos uno como el Señor pidió en esa última noche, para que así el mundo te conozca, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado, y así tengan la vida eterna. Padre, perdónanos por nuestros pecados, porque muchas veces, por nuestra arrogancia, por nuestra poca disponibilidad a comprender, por nuestra terquedad, por nuestro orgullo, por otros pecados, no hemos fomentado la unidad entre los hermanos. Señor, ayúdanos a ser irénicos. Cultiva en nosotros este espíritu que busque la paz y la unidad en la Iglesia de Cristo. Porque como dice tu palabra, hay un solo Señor, una fe, un bautismo. Haznos uno para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Amén.